En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. Tanto el suelo alrededor del lago como el cielo arriba eran pura luz. Al otro lado del lago podía ver figuras humanas vestidas con túnicas blancas, demasiado brillantes para distinguirlas con detalle, debido al inmenso brillo de una gran luz blanca a mi derecha en mi visión periférica. Esta luz gloriosa, como el cristal, pero viva, era el mismo Dios. Mientras me concentraba en las figuras, conversando entre ellas, de repente apareció frente a ellas el Señor Jesucristo. Pude ver claramente su cara, su barba, su pelo y el contorno de su túnica hasta el tobillo, que brillaba con fuerza, alto y fuerte, con rasgos afilados y pelo blanco, como la nieve pristina. Parecía un rey. Mirando hacia mi derecha, Jesús comenzó a levitar, lenta y decididamente, hacia la brillante luz que era el Padre. Luego, con su mano derecha extendida hacia adelante y la parte posterior de su hombro derecho mirando hacia mí, alcanzó la luz, cuyo brillo oscureció mi vista, de su brazo extendido. Cuando sacó su mano, sostenía el pergamino con 7 sellos del libro del Apocalipsis. El pergamino parecía blanco con un toque de bronce y tenía unos 3 pies de largo. Sus sellos eran gruesos, redondos y del color de la sangre roja oscura. El Señor se volvió hacia mí y me miró directamente. Todo mi ser se apoderó inmediatamente de un tremendo temor de Dios. Incapaz de moverme o respirar, me sentí petrificado, como si estuviera a punto de morir. Sus pupilas eran llamas de fuego que atravesaban el centro de mi alma. Nada se ocultaba a su mirada. Todo lo que había hecho en mi vida estaba absolutamente al descubierto ante él. En un instante nuestro Señor comenzó a mostrarme interiormente mis pecados pasados y sus consecuencias. No tenía control sobre lo que me estaba pasando. Vi cada transgresión que había cometido a sabiendas y sin saberlo. Lo que había pensado que eran pequeñas cosas, como gritarle a mi hermano o a mi madre, no eran pequeñas en absoluto. Y mis pecados de omisión, acciones que debería haber tomado, pero no lo hice, que no sabía que eran pecados en absoluto, me golpearon el corazón con un tremendo pesar y pena. 9 años de mi vida pasaron de forma borrosa y no me di cuenta de lo lejos que había caído en la oscuridad hasta que se me mostró su verdadera fealdad. Cuanto más veía, más empeoraba. Todo ha sido sobre mí y mi placer. El mundo había sido mi patio de recreo. Todo lo que quería lo conseguía. Lo que no podía conseguir fácilmente, lo buscaba en otro lugar. Cristo, el Rey y Señor de todo, exponía mi engaño y mi ira, mi violencia física y emocional, mi lujuria y abuso, mi arrogancia y calumnia, mi materialismo y codicia, mi adoración de ídolos y vanidad, mi uso de alcohol y drogas, mi fiesta y música rock, todas las cosas que tenía en mayor estima que Dios. La mayor parte de mi vida la he pasado complaciéndome a mí mismo e impresionando a otros, pero no a Él. Particularmente devastador fue la destructividad que mis acciones tuvieron en otras personas. Había llevado a muchos de los hijos de Dios al pecado. Un evento en particular se destacó como una pesadilla flagrante. Después de tener sexo con una chica, le presenté la cocaína y luego perdimos el contacto. 3 años después la volví a ver. Apenas era reconocible, adicta al crack. Parecía vieja, arrugada, demacrada y cansada. Jesús me mostró cómo se permitía ser usada sexual y físicamente una y otra vez. Mis deseos desmedidos habían destruido su vida. El Señor reveló cómo Satanás había usado mi retorcida visión de la sexualidad, causada por los 3 abusos sexuales de mi vida, para convertirme en un instrumento de muerte. El abuso me predispuso a la lujuria más que al amor. De mi lujuria surgió la fornicación y mi fornicación llevó a 2 jóvenes a abortar.
lo que me hizo parcialmente culpable de asesinato. Me mostraron cómo, cuando era pequeño, alrededor de 5 años, alguien le dio a mi hermana mayor una revista de Playboy y me sentí tan molesto y dolorido que corrí a otra habitación y empecé a llorar. Más tarde, cuando usaba la pornografía, no vi nada malo en ello. Lo que más me horrorizó y me dejó temblando fue ver la naturaleza misma del pecado. No hace nada más que destruir y es infinitamente peor que el veneno. El veneno puede matar el cuerpo, que es temporal, pero el pecado puede matar el alma, que es eterna. Jesús me reveló que cada pecado individual es significativo, grande o pequeño. Una pequeña mentira es seria porque el Señor mira a nuestros corazones. Una mentira puede parecer pequeña, pero el engaño dentro de nosotros puede ser enorme. Es lo mismo con la calumnia, que arroja a otro bajo una luz negativa, porque pensar que puede parecer lo mismo a los ojos de Dios que hablarlo. Él ve la semilla del juicio en nuestros corazones. La calumnia hablada es simplemente una expresión de ella. La lujuria es lo mismo. Jesús dijo en Mateo 5, 27, 28, «Habéis oído que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Quiso decir exactamente lo que dijo. Dios reveló cómo el pecado se propaga como un cáncer maligno. El simple hecho de tratar a una persona negativamente inicia un efecto de telaraña. Si le grito a alguien por la mañana y lo pongo de mal humor, se lo lleva consigo a su día y lo propaga fácilmente a los demás, quienes a su vez llevan la ira a casa con ellos y la desquitan con sus seres queridos que molestan a sus vecinos y así sucesivamente, como las muchas ramas de un árbol infinito e insidioso se expande desde un pequeño brote. Todos los pecados se multiplican de esta manera, incluso aquellos que creemos que están ocultos, afectando tanto a los reinos físicos como a los espirituales y pueden viajar a través de generaciones, a veces continentes. El pecado revelado es algo espantoso. Lo que pasó después me sorprendió hasta la médula. Estaba de pie ante Jesús y recordar cómo había vuelto a la iglesia 2 años antes y me había arrepentido. El Señor del cielo y de la tierra escondía esto de mi conciencia porque estaba a punto de dejarme experimentar plenamente lo que me habría pasado si hubiera muerto en mis pecados. Jesús me dio mi juicio personal, vi mi sentencia en sus ojos. El veredicto fue un infierno para toda la eternidad. Estaba congelado, sin palabras, en un abrumador y silencioso terror. Sabía que lo merecía y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. La experiencia fue espantosa, más allá del puro horror. No podía discutirlo, no podía hablar a mi manera de nada. Me quedé callado ante la verdad divina que la justicia exige. Estaba sometido a mi juicio personal en miniatura y por la vida que había vivido. Había elegido libremente mi sentencia, un eterno horno de fuego donde habrá lamentos y rechinar de dientes. El lenguaje humano no puede transmitir el arrepentimiento que me embargó. Mientras Jesús tomaba el pergamino del Padre, también se me hizo entender que este juicio, único para cada individuo, viene sobre el mundo. Cada persona sobre la faz de la tierra experimentará su juicio personal, ya sea en vida o en la muerte, y cada uno de los pecados tendrán que ser contabilizados. Lo que hizo que la experiencia fuera tan aterradora y lo que me preocupa tanto por el mundo es que en la muerte no hay forma de alterar la sentencia de uno. No hay manera de volver atrás y cambiar las cosas para corregir los errores en absoluto. En mi visión, la puerta del cielo había sido cerrada con un cerrojo de hierro y mi destino iba a ser sellado para siempre. Mi experiencia en el reino celestial se detuvo tan rápido como comenzó y me encontré de nuevo al final de mi pasillo.
Había un eco distante de cantos sagrados en el aire y mi cuerpo temblaba incontrolablemente de pies a cabeza. A medida que el día avanzaba, recé más fuerte que nunca, rogando a Dios por misericordia, rogándole que le diera más tiempo al mundo, ya que no estamos preparados para esto. Por el bien de los pobres pecadores, por la humanidad, por el bien de su santo nombre, le rogué que tuviera misericordia. Me llevó casi 7 meses darme cuenta de lo que había pasado esa mañana en el pasillo. No solo se me mostró mi pecado por lo que realmente era, sino que lo que todos experimentarán durante lo que más tarde aprendí se llama la advertencia. Al recordarlo, incluso ahora me trae lágrimas a los ojos y una tristeza abrumadora para el mundo, simplemente porque sé lo que le espera a cada persona si no se arrepiente y se vuelve a Dios. Habrá muchos que no sobrevivirán a esto. Sus cuerpos no serán físicamente capaces de soportar un encuentro con su pecado, como se ve en la santidad del Dios vivo. En pocas palabras, morirán de puro miedo al ver su propio pecado. Así es como lo entendí. Algunos caerán muertos, algunos se convertirán y otros rechazarán completamente a Dios y serán poseídos por Satanás. Un día más tarde, 2 mujeres que no conocía se me acercaron. Me detuvieron en el estacionamiento después de la misa de la mañana, mientras caminaba hacia mi camioneta y me ofrecieron un folleto. Sentimos que se supone que debemos darte esto. Pregunté un poco y dijeron que era información sobre una peregrinación. Había oído hablar de peregrinaciones antes, pero hablaban de un lugar del que nunca había oído hablar y que ni siquiera podía pronunciar. Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina. Tomé el folleto por cortesía. Lo último que tenía en mente era una peregrinación mariana. Mi matrimonio era un desastre, estaba pasando por cambios radicales y aunque rezaba el rosario, nunca me hubiera considerado cercano a María. Una relación con la Madre de Dios era extraña para mí. Una semana más tarde me tomé un descanso durante el trabajo. Afuera de la casa en la que estaba trabajando dije una pequeña oración y reflexioné sobre las gracias que había estado recibiendo. Solía encender la radio de mi camioneta y escuchar a los predicadores o música cristiana. Ese día escuché a un hombre predicando, ingenuo de cómo los católicos son despreciados por tantos protestantes, pensé que todos nos llevábamos bien. Enseñaba sobre el rapto y el fin de los tiempos en el libro del Apocalipsis. No conocía el punto de vista de la Iglesia Católica sobre estas cosas. Desde entonces he aprendido que no existe tal cosa como un rapto pretribulación, un momento en el que toda la gente buena será arrebatada o raptada y todos los malvados serán dejados atrás para sufrir la tribulación final. El rapto pretribulación no está en la Biblia. Casi al final de su sermón añadió sarcásticamente: vaya, los católicos se sorprenderán cuando sucede. A esto le siguieron risas y aplausos. Algo estaba muy mal porque conocía a muchos buenos católicos como Cheryl, Faye, el padre Nisbet y todas las monjas que me enseñaron. Así que si alguien debía ser raptado, eran ellos. Este tipo era un buen predicador y yo lo disfrutaba, pero no podía entenderlo. Inmediatamente incliné mi cabeza rezando: Señor, por favor, dame entendimiento de tu palabra. Cuando levanté la vista, mi mirada se fijó en un árbol al otro lado de la calle, mientras que la voz del predicador empezó a bajar hasta que se fue. Simultáneamente empecé a sentir una corriente similar a un viento creciente, pero de naturaleza espiritual. Creció, arremolinándose para envolverme y me resultó cada vez más difícil respirar. Luego se detuvo, el aire ya no estaba allí, como si ya no lo necesitara para vivir. Me encontré congelado, incapaz de moverme, mirando la gloria de Dios que se presentaba ante mí. Esto era diferente a una visión. Su manifestación de la gloria estaba físicamente delante de mí.
Todavía podía ver el árbol y la escena de enfrente a través de él. La gloria de Dios era como el cristal, pero viva, con cada calor del arco iris emanado lentamente largos, luminosos y translúcidos fragmentos hacia afuera desde su interior. Exudaba un poderoso calor que podía consumir todas las cosas en cualquier momento, pero se mantenía controlado y a propósito no me abrumaba, y poseía una calidad de pureza que no era de este mundo. Dentro de la visión de la gloria, escenas de imágenes en movimiento, nítidas y a todo color, comenzaron a pasar ante mis ojos en cámara lenta. El Señor me mostraba los futuros acontecimientos relativos a una gran tribulación en el mundo que sacudía las profundidades de mi alma. Transfijado, vi una guerra mundial en el futuro, un intercambio nuclear entre las naciones, un gran malestar social, un caos mundial, gente poseída por Satanás, futuros castigos, la humanidad por sus propias acciones llevándose a sí misma al punto mismo de la extinción. Vi la infiltración en la iglesia de los aliados de Lucifer, una persecución masiva de la iglesia desde dentro y fuera, con sacerdotes asesinados, iglesias saqueadas y quemadas y la sagrada Eucaristía pisoteada y profanada por soldados con rostros de muerte. La tierra se hizo desolada y la destrucción reinó en todas partes. Parecía como si todos los demonios del infierno se hubieran desatado sobre la tierra, mientras el hombre desataba las más terribles armas sobre sí mismo. Cuando esta visión se detuvo, corrí a mi camioneta, apagué la radio, tomé mi Biblia y abrí el libro de Daniel. De alguna manera sabía que lo que me habían mostrado estaba escrito allí. Después de leer solo unos pocos versos dispersos en los capítulos 7 a 12, hilos de trigo dorado luminoso entrelazados en 3 cuerdas subieron por el lado izquierdo de mi Biblia y se enterraron en el derecho. La luz dorada de las cuerdas brillaba cada vez más, acompañada por un sonido como el fuerte zumbido de una corriente eléctrica, mientras las 3 cuerdas bajaban por las páginas con una fuerza tremenda. El sonido y la luz llegaron a un crescendo, y 2 palabras llegaron a mi mente, totalmente vinculante. Es decir, sabía que la visión debía ocurrir, que no hay forma de evitarla y que ninguna cantidad de oración puede detenerla. Está escrito, es parte del plan de purificación de Dios, decretado por Él a través de sus santos profetas y de acuerdo a su voluntad. El Señor me dio otra visión en la que creo que se me mostró un acto divino de Dios a través del cual los verdaderos fieles fueron protegidos de un cierto y devastador castigo de la justicia divina. De repente estaba de pie en la parte de atrás de una iglesia. Detrás de mí había 2 puertas de madera grandes y pesadas. No había forma de atravesar esa entrada desde el exterior y no había forma de salir desde el interior. Me hicieron saber que las puertas habían sido cerradas por el mismo Dios. Fuera de las puertas había una gran confusión, caos, horror, miedo y muerte. Mientras miraba hacia el altar, un sacerdote estaba elevando la sagrada hostia y la gente estaba arrodillada en los bancos y en los pasillos, algunos con la cabeza tocando el suelo. Ninguno de ellos emitía un sonido, solo una gran reverencia y silencio. Cuando la hostia había alcanzado su máxima elevación, el agua cristalina, algo espesa y con la luz que emanaba de su interior, fluía desde la sagrada hostia hacia el aire. Esta agua estaba viva y lentamente lavó a todos los que estaban allí. Luego fui transportado a la velocidad del rayo a otra iglesia en algún otro lugar del mundo donde todo lo anterior sucedió de nuevo, solo que más rápido. Sentí que esta misa se celebraba en todo el mundo al mismo tiempo. La misma escena me fue mostrada repetidamente, solo que más rápido cada vez que ocurría. Entendí que el agua de la hostia era una especie de protección divina de lo que ocurría fuera de los santuarios. Más tarde, Dios me mostraría la victoria de su Santa Iglesia y su pueblo en el mundo,
preservada y renovada por el Espíritu de Dios Todopoderoso a través de la intercesión de la Madre bendita, después de que todo lo que era profana haya sido eliminado. Mientras estaba fuera en un camino de tierra, vi a un grupo de unas 50 o 100 personas caminando en la misma dirección, lejos de mí, como si fueran a algún lugar. Sentí su gran reverencia por la iglesia y los sacramentos. Dios era su primer amor por encima de todo y su amor mutuo no tenía barreras. Sonreían y reían mientras hablaban e interactuaban entre ellos. Los adultos parecían tener entre 20 y 30 años y estaban acompañados por algunos niños corriendo por ahí, siendo solo niños. El cielo estaba extremadamente claro, sin ninguna contaminación, el más claro que jamás había visto. Varias plantas estaban dispersas a mi izquierda y derecha, y el camino desapareció en lejanas colinas onduladas cubiertas de hierba. Toda la creación, el cielo y la tierra se renovó con la vida divina. La paz de Dios, que está más allá de todo entendimiento humano y satisface el anhelo humano, había sido derramada sobre la tierra. Estaba viendo un mundo futuro donde no hay enfermedad o dolor, donde la vida es mucho más simple y la gente vive mucho más tiempo que ahora. Noté que la piel de la gente irradiaba de una manera extraña a lo que conocemos ahora. Todos se veían hermosos, más sanos y más luminosos debido a la presencia de Dios en su interior. No había signos de maquillaje, laca para el cabello o ropa reveladora. La gente caminaba cómodamente con pantalones y túnicas sueltas que eran de color claro, diferentes de cualquier estilo de hoy en día. Nada parecía moderno y sin embargo todo parecía nuevo. Recuerdo claramente a un hombre en la cola del grupo. Se volvió para mirarme y sonrió cálidamente, como invitándome a apurarme y unirme a ellos. Tenía barba y pelo semilargo. Se parecía a Jesús, pero en la visión no se me reveló quién era. Solo cuando la visión terminó me di cuenta de que este hombre era Jesús, guiando a su pueblo a una nueva era de paz. Abrumado por estas revelaciones que me ponían de rodillas, llamé a Cheryl y Faye y me animaron a compartirlas con el padre Nisbet. Cuéntaselo todo, dijeron, empujándome a través de mis dudas para hablar por miedo a la respuesta del sacerdote. Es tu director espiritual, después de todo. Era un poco intimidante por ninguna otra razón que su gran don de sabiduría. Era una enciclopedia que parecía saber todo sobre todo. Finalmente le conté al padre sobre las visiones, aunque al principio no entré en muchos detalles, quizás porque todavía estaba en un semiestado de shock. Recuerdo haber sollozado. Va a ser una masacre. Incapaz de entender por qué tenía que suceder todo esto. En su familiaridad con los dones místicos poco comunes, el padre reconoció las palabras y visiones como revelaciones proféticas de Dios. Todavía no tenía idea de que estaba profetizando. Estaba confundido, abrumado y profundamente triste, y lloraba cada vez que le contaba estas cosas. La reacción del padre fue totalmente opuesta, nada menos que unos inusuales estallidos de pura alegría. Asegúrate de aterrizar en el pie de la fe, dijo el padre Nisbet. Darte cuenta de la gloria a la que has sido llamado te ayudará a lidiar con la carga que viene con ella. Pero, padre, ¿no podría Dios encontrar a alguien más? Por curiosidad le pregunté qué estaba aprendiendo de todo esto. Me miró y sonrió diciendo, estoy aprendiendo que Dios elige a quien quiere. Pronto recibiría una difícil prueba de fe y confianza. Había sido honesto con el padre Nisbet y ahora tenía que ser honesto con mi familia. Así que compartí con ellos lo que me estaba pasando. Mi esposa, mis amigos, mi hermano y su familia me abandonaron rápidamente. Incluso mis suegros pensaron que había tomado una píldora loca. Solo mi madre, Cheryl, Faye y el padre Nisbet me creyeron. En un momento dado, mi esposa se me acercó mientras estudiaba las escrituras y me dijo, Vince, estás cambiando y no sé si puedo vivir así.
Conteniendo las lágrimas, respondí: Hider, pase lo que pase, siempre te amaré. Se dio la vuelta y se alejó en silencio. Pasaron algunos años y en 2005 nuestra familia, todavía intacta por la gracia de Dios, se mudó a otro pueblo. Ahora estaba lejos de mi director espiritual y extrañaba mucho nuestras reuniones. Fui a ver a mi nuevo pastor para compartir con él lo que había estado sucediendo por sugerencia del padre Nisbet, con la advertencia: no te sorprendas si piensa que estás loco. No pensará que estoy loco, pensé. Es un sacerdote, lo entenderá. Debí haber prestado atención a su advertencia. A los pocos minutos de nuestro primer encuentro, pude sentir que le costaba creerme. La pasividad no es uno de mis rasgos más fuertes. Una vez que me pongo en marcha, me resulta difícil detener mi lengua, así que persistí. Finalmente pienso que por pura frustración conmigo me dijo que los santos no hacían este tipo de cosas y, refiriéndose a los proverbios, dijo: cada perro volverá a su propio vómito. Entonces se excusó para no perder más tiempo. En realidad es un sacerdote humilde y obediente. No pretendía hacerme daño. Recé por esto diciendo: Jesús no me escucha, no entiende, pensé que era tu voluntad que yo compartiera esto y no me escucha. Jesús respondió en una locución preguntándome: ¿por qué estás tan impaciente con mi hermano? Oh, hijo mío, ¿cuántas veces en tu vida te he hablado y no me has escuchado? ¿Alguna vez he sido impaciente contigo? Humillado por las palabras del Señor y por mi egoísmo y orgullo, empecé a rezar todos los días por este sacerdote. Poco después de ese primer encuentro, estaba caminando hacia mi coche después de asistir a una misa y un rosario entre semana, y se me acercó una mujer que no conocía, de nuevo en el estacionamiento de una iglesia. «Señor», gritó. Cuando me di vuelta, ella se apresuró a acercarse a mí. Siento molestarle, pero realmente sentí que debía darle esto. Es información sobre una peregrinación a Medjugorje. Esta vez presté mucha atención. Explicó cómo creía que la Virgen se estaba apareciendo allí. Tomé un folleto y se lo mencioné a Hider, pero la idea de volar alrededor del mundo parecía un sueño descabellado. En esa época la Virgen se estaba volviendo más real para mí, una madre verdadera y tangible, no solo una figura distante y poderosa, unida a mis cuentas del rosario. Sintiéndome terriblemente solo en el mundo, mi matrimonio casi terminado, mi negocio de pisos casi inexistente después de empezar de nuevo desde cero, y no encontrando ningún otro lugar al que acudir para pedir ayuda, supliqué a María que me guiara. Volviendo a la iglesia, me arrodillé en una alcoba ante una gran estatua de Nuestra Señora de Fátima y me puse a llorar. Le pedí que por favor me ayudara a entender todo lo que me estaba pasando y lo que se suponía que debía hacer con todo esto y salvar mi matrimonio. Cuando finalmente miré su estatua, una suave luz blanca con luces más pequeñas pero más brillantes dentro, estaba lloviendo sobre ella. A través de una locución, la Madre Bendita dijo: «Ven a mi casa». Sabía que se refería a Medjugorje. Decidí ir. Cuando llegó el día de la partida, Hider me ayudó en el aeropuerto. Yo era como un niño que estaba completamente perdido y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y decir que estaba nervioso sería quedarse corto. No conocía mi camino en los aeropuertos en absoluto y me aterrorizaba volar. Mientras me sentaba en un asiento de la ventana esperando que el avión despegara, quería saltar. Esto es un error, pensé para mí mismo, no debería haber hecho esto. Cuando los motores se pusieron en marcha y el asfalto empezó a pasar, todo lo que pude pensar fue: ¿qué demonios estás haciendo? Esto es una locura. ¿Estás haciendo esto por la única razón de que escuchaste una voz? Oh, chico, esto está muy mal. Durante los vuelos a Bosnia-Herzegovina no pegué un ojo. Cuando llegué con mi grupo de peregrinos, estaba feliz de estar en tierra. Nuestra guía turística, Matilda, una tía de la vidente Mirjana, nos dio un breve resumen de
Medjugorje y de cómo comenzaron las apariciones allí. Esto fue algo interesante, pero ya había leído un libro sobre Medjugorje antes de irme y conocía la mayor parte de la historia. Me di cuenta ahora que por fin, al estar en el lugar de María, un espíritu de paz se apoderó de mí, de cual nunca había sentido en los Estados Unidos, y mis dudas de que nuestra Santa Madre me había invitado personalmente se desvanecieron. Fue allí donde mis experiencias místicas comenzaron a unirse. Fui allí en busca de María, de respuestas, de paz, y encontré las tres cosas. En Medjugorje, el Espíritu Santo comenzó a enseñarme la magnitud de todos los mensajes de la Virgen a la Iglesia y al mundo. Dentro de ellos, el plan del cielo se está revelando. Lo que se me había mostrado sobre los futuros eventos inminentes correspondía a los mensajes pasados de las apariciones de Nuestra Señora, de las que no sabía nada. El Espíritu sembró en mí una semilla de curiosidad que me llevó a conocer sus apariciones en la Salette, Francia, Fátima, Portugal, Garabandal, España, Akita, Japón y Quibeo, Ruanda, entre otras. A finales de 2002, cuando comenzaron las revelaciones de Dios para mí, no tenía ni idea de la iluminación de la conciencia o la advertencia como se profetizó en Garabandal. El Espíritu Santo también me mostró cómo las auténticas apariciones de Nuestra Señora estaban todas conectadas, no solo entre sí, sino también con las revelaciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska, la Santa de la Divina Misericordia. La realización más profunda de mi peregrinación fue que los mensajes de Nuestra Señora continúan desplegándose. Mis compañeros peregrinos a mi alrededor no sabían lo que Dios me había revelado. Sentarse con ellos y escucharlos, ocasionalmente preguntarse unos a otros sobre los secretos de Medjugorje, el último de los cuales involucraba castigos, era difícil. Muchas veces me retiraba a mi habitación o subía al Krisevac y clamaba a Dios, porque si realmente entendían lo que tanto deseaban saber, nunca habrían perdido el tiempo preguntando. En vez de eso, solo rezaban. Siempre que necesitaba consuelo maternal, llamaba a María, y su amor me tocaba tan suavemente que también me hacía llorar. Necesitaría este mismo consuelo en los años venideros, porque con el tiempo recibiría alrededor de 45 visiones, locuciones y sueños reveladores combinados. Intenté llamar a Hider, pero no pude contactarme con ella. No supo nada de mí durante 7 días más y se preguntó si estaba vivo o muerto. Estaba muy vivo. Con cada día que pasaba, las gracias se intensificaban. Me hice amigo de una conocida llamada Loreta, que llevaba una librería católica en casa, y ella y yo decidimos que queríamos pasar un día entero en oración.